De acuerdo, bien. Pues nada, lo dicho, buenas tardes. Vamos a ir con la clase de hoy. Para vosotros que estáis en directo y para los compañeros que están y compañeras que están en diferido, que se conectarán y la verán pues más tarde. Hoy tenemos un tema bastante completito. Vamos a intentar llevar la dinámica que comentamos de clase. Ahora os enseñaré la presentación. Y bueno, por mi parte, espero que estéis bien, que os pongáis cómodos, que no os aburra mucho, que ya creo que será bastante complicado teniendo en cuenta la temática, pero vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Así que vamos con la clase que nos ocupa en el día de hoy. Y como siempre empiezo y tengo normalmente ese gusto culinario, siempre le llamo menú, en recuerdo a la comida, de qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? A mí siempre me gusta en un menú saber qué es lo que voy a comer, pues bueno, imagino que vosotros os gustará saber qué vais a digerir en estas 2 horas que vamos a tener, que ya os avanzo obviamente que habrá pausas y descansos. ¿De acuerdo? En el día de hoy, como os comentaba en la anterior sesión, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar un poquito sobre alguna actualidad, preguntas, novedades, presentación de la sesión. De momento no tenemos mucho, pero a lo largo del curso se nos irán incrementando. Os voy a poner una noticia y hablaremos una cosita, ya lo veréis, en relación al ámbito policial, algo que he seleccionado. He pensado a lo largo que preparaba estas sesiones, digo, hostia, ¿qué les podría comentar que creo que pueda ser útil? Y bueno, ya veréis exactamente qué es lo que comentaremos, que creo que intentaré aquí siempre orientarlo en el ámbito policial, más que nada para daros, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto. Más que nada para daros, pues, esa inquietud y ese conocimiento policial que algunas personas, pues, ya tenéis familiares o conocidos policías y tenéis más accesibilidad, otros quizás menos. Siempre me gustaría hablar de algo policial porque ya tenéis, digamos, que introduciros dentro de lo que es el mundillo policial, siempre y cuando sea información, obviamente, que sea pública, que se pueda dar, ¿no? A veces incluso es en perjuicio tener información que no se debe de tener y a veces esto puede incluso llegar a perjudicar, no en gran medida, pero un poco en una entrevista de decir, hostia, o cómo es que esta persona sabe tanto de esto o de lo otro, ¿no? Pues bueno, ya veréis lo que os contaré y empezaremos con el tema el A1 y haremos un pequeño descanso de 10-15 minutos para que podáis ir al lavabo, prepararos un café, un té, lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Continuaremos con ese tema uno y por último haremos una pequeña batería test donde comprobaré, pues bueno, ya digo, si habéis podido estar atentos, no, y vamos a intentar hacerlo de manera dinámica. Voy a buscar preguntas que a lo largo de la explicación ya iré remarcando. La idea es que, como comentaba antes, más que me interesa, más que seamos expertos en historia, que yo no lo soy, ¿de acuerdo? Me interesa más que seamos expertos en saber estudiar para aprobar la oposición y a ser posible con buena nota. ¿De acuerdo? Después haremos un resumen de las ideas más importantes del tema. Siempre me gusta acabar con 5 o 10 minutos donde hago todo un resumen de lo que he hablado e intentaremos, si no, intentar hacer algún esquema. No sé si cómo iremos de tiempo. Y por último acabaremos con preguntas, tanto del tema en sí, como por ejemplo si tenéis cualquier duda o relacionado con la oposición. Así que nada, sin más preámbulos, pues vamos a empezar con lo que os comentaba. He cogido una noticia, es una noticia mira, esta noticia en concreto es del 15 de febrero, pero había un tema que me interesaba. ¿De acuerdo? Remarcar, a ver, creo que estáis viendo la pantalla, sí, la estáis viendo. Quería asegurarme de que estabais viendo la presentación en PowerPoint, ¿vale? Aquí habla de 4 detenidos en Badalona tras robar en un piso del Hospitalet. Y entonces dicen, los mozos del grupo Fura les había identificado horas antes con una mochila con herramienta para cometer robos, ¿de acuerdo? Dice que Mossos de Escuadra del Grupo Fura, formado por agentes de paisano de la comisaría Badalona, pues detuvieron pues estos macarenos que venían de robar. ¿Qué es lo que...? Además, este es un reportaje que tenéis en YouTube y tenéis también en la página web de noticias y está entretenido. Pero lo que más me interesaba de esto, y con esto empezaba digamos, la clase de hoy, era lo siguiente. Era un concepto que muchas veces escucharéis y que incluso decís y que yo mismo decía, que es de policía secreta. ¿De acuerdo? Técnicamente la policía secreta, en lo que viene siendo nuestro país y a priori en los países más del primer mundo, no existe. Sí que existen policías que prestan servicio de paisano o que van de una manera no uniformada. Es una diferenciación que incluso los medios de comunicación no la hacen. Siempre dicen, la policía secreta, no, oiga. La policía secreta
Cuando hablamos de policía secreta, estamos hablando de una policía encaminada a un ámbito político. Es la policía que había antiguamente durante la época, por ejemplo, de Franco, durante la dictadura, donde se procedían a hacer detenciones o averiguaciones o investigaciones de la gente por la ideología que tenía. Es policía que existió en la Unión Soviética, es la policía que ha existido y que a día de hoy, por ejemplo, existen algunos países donde los derechos humanos no los tienen del todo muy desarrolladas. Policía secreta es la policía que está encaminado más en el ámbito represivo político. Y la policía que vosotros trabajaréis será la policía de paisano o no uniformada, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchas veces en que prestas servicio pues de manera de paisano, llevando tu credencial y la pistola escondida el material lo mejor que puedes. ¿Por qué? Porque te interesa anticiparte en algunos casos. Te interesa ver cómo la otra persona comete el delito o te interesa seguir una persona sin que ésta se percate de que estás allí. ¿Y con qué finalidad? Pues puede ser variada, ¿de acuerdo? Es decir, existen unidades que trabajan única y exclusivamente de paisano, como pueden ser unidades de información, ¿de acuerdo? Esto es conocimiento del ámbito policial, que ya os lo darán en el bloque C. Unidades, por ejemplo, de información que se dedican a recabar, obviamente, información y hacer seguimiento de aquellas personas que pueden estar movidas por alguna ideología, que pueden llegar a cometer actos de terrorismo, por ejemplo, o en el caso de la seguridad ciudadana, que es donde acabaréis todos, tal y como entréis en el año de prácticas, pues algunas unidades trabajan única y exclusivamente de paisano, como serían, por ejemplo, el grupo FURA de Mossos de Escuadra. Si tenéis la oportunidad, ya miraré de pasaros el link, porque bueno, el reportaje está bastante bien, explica cómo trabajan y demás, y que sepáis que el hecho de trabajar de paisano de una manera no uniformada también se da, por ejemplo, en las policías locales. Dependiendo del tamaño de la policía local, puede destinar más o menos efectivo. Aquí había puesto una pequeña captura de los grupos de delincuencia urbana, en este caso el de l'Eixample de Barcelona, que están instaurados en diversas comisarías y que se dedican a hacer su día a día de trabajo en paisano, sobre todo haciendo delitos contra el patrimonio, siguiendo a hurteros o personas que cometen robos violentos. El hecho de ir de paisano ayuda a pasar desapercibido. Siempre, pues no, la verdad que por experiencia profesional al final los malos te conocen y tú conoces a los malos, ¿no? Entonces, al final, por mucho que te intentas disfrazar, pues muchas veces es complicado el que no te pillen, ¿no? Es decir, al final acaba siendo un juego del gato y el ratón, pero obviamente cuando vas de paisano, pues tienes muchísima más libertad para observar lo que pasa en la ciudad que cuando vas uniformado, al menos de una manera diferente. ¿De acuerdo? Pues esto es simplemente la actualidad de hoy. Os prometo ampliaros un poquito más o incluso podemos tratar alguna temática que queráis. Aquí lo que os ponía previsto era la ley 1691, ya lo iréis estudiando, sobre todo los que os presentáis a policías locales. En el caso de 1691 es la ley de policías locales y en ella se prevé que los alcaldes puedan determinar que los agentes presten servicio de paisano, ¿no? Entonces, normalmente esto dependerá muchas veces del número de efectivos que tenga la policía local. Cuando la policía local es relativamente mediana o grande, a partir de unos 50 efectivos, siempre normalmente se dedica a que hayan algunos efectivos que presten su servicio, pues eso, de paisano o de manera no uniformada, pero nunca como policía secreta. Entonces, cuando algún amigo o amiga vuestra os diga, ah, porque claro, la policía secreta, pues bueno, ya sabréis exactamente corregirles o no, dependiendo de la situación, de que la policía secreta es la policía, digamos, política represiva y que realmente lo que no hay que confundirlo con la policía que trabaja de paisano o de manera no uniformada, ¿de acuerdo? Pues bueno, después de esta pequeña chascarrillo, ¿de acuerdo? Y ya digo, podemos ir trabajando algunas temáticas que os vayan interesando conforme vaya aumentando las diferentes sesiones y vaya pasando el tiempo. Todo aquello que os cree inquietud dentro del ámbito policial, pues podéis preguntármelo y si queréis, indagaré un poquito y os haré alguna que otra explicación. Hoy Vamos con el... también ha salido el tema de la Rosa Peral, que se ve que Albert López, o sea, Ha confesado, sí, mira, si queréis lo podemos abordar brevemente. Dentro del ámbito penitenciario, que es el derecho penitenciario, ¿de acuerdo? Es decir, cuando una persona ya es condenada, existe el derecho penitenciario, ¿no? Entonces, dependiendo la actitud que lleva a cabo la persona,
obtiene unos beneficios u otros. Entonces, en el caso de que la persona reconozca la culpa y por lo tanto se suma a programas de reinserción social, normalmente tiene descuento en la pena. Entonces, como los abogados normalmente asesoran a sus clientes cuando ya realmente está todo perdido porque esta persona está condenada con todos los recursos habidos y por haber agotados, pues al final la mejor opción realmente es decir, tú declárate, di que lo has hecho, de esta manera accedes a cursos de reinserción social y haciendo esos cursos de reinserción social más un comportamiento adecuado, más una reparación del daño si ha habido en su momento a nivel económico, se accede a beneficios de la pena, lo que puede hacer que cumpliendo una tercera parte o casi dos terceras partes puedas obtener lo que se llama el tercer grado, que es la posibilidad de salir y dormir en casa o asistir únicamente, salir los fines de semana o incluso en algunos casos asistir únicamente a prisión para dormir o únicamente en los fines de semana. ¿De acuerdo? Esto es un poquito de curiosidad. La he leído en diagonal la noticia pero bueno, normalmente detrás de esto no está que la persona se sienta mal y quiera explicar la verdad, sino que en muchos casos está ese beneficio penitenciario, ¿no? Tengo una pregunta. Dime. Es totalmente diferente un poco lo que estábamos hablando, pero ya que hemos tocado el tema del tercer grado, eh, bueno, tengo una duda respecto a una cuestión personal en el trabajo. Pues en intervenciones hay una persona que está en tercer grado que duerme en Brians, pero que durante el día él sale, lo dejan salir y comete delitos de hurto. Mm. Entonces, no sé, claro, en el Código Penal esto no le suma pena de alguna forma, ¿no? Como está estipulado ahora. No, no le sumaría pena y sobre todo debería de haber realmente sentencia en firme. Lo que pasa que los juzgados van extremadamente saturados. Actualmente los de Barcelona llevamos un retraso de 9 meses. Por lo tanto, es decir, hasta que esta persona le salga un juicio, sea condenado a un juicio, presente recurso a la audiencia provincial, se resuelva el recurso en la audiencia provincial o en el penal, donde corresponda la resolución del recurso, puede haber pasado 1 año y medio. Es decir, si realmente está en tercer grado, es posible y, obviamente, esa condena se tiene que comunicar a centro penitenciario y a instituciones penitenciarias para que valoren de nuevo el tercer grado de esta persona y puedan llegar a revocarlo. Entonces, es un poco el sistema de justicia penal que tenemos, bueno, que quizás necesita una revisión, porque claro, te encuentras delante de estos hechos, ya digo, con un 9-10 meses aproximadamente de retraso en delitos leves. ¿Y qué pasa? Que si esta persona, ese tiempo que después tiene para presentar recursos y que se conozca desde instituciones penitenciarias, pues te puedes encontrar esto, ¿no? De que la persona realmente duerma en Cambrians, pero que por la mañana su oficio sea el de hurtar en el metro o liarla en el Mercadona robando productos. Suele pasar. Pues vamos, si queréis, dejaremos la última un ratito al final de todo, porque todas estas cuestiones son interesantes y a mí yo la verdad es que las agradezco también porque así la clase se me hace más amena el poder transmitir si lo sé. En los casos que no sepa, intentaré, pues ya digo, no inventarme nada y mirarlo y intentarlo resolverlo entre todos. ¿De acuerdo? Vamos con el ámbito A. Hoy no es azúcar. El otro día fue de azúcar, fue una presentación, fue de relax. Hoy os haré estar un poquito más atento porque vamos con el tema A1. Aquí os he puesto un esquema en general de lo que era el tema A. Ya estuvimos viendo la importancia de este tema, que podíamos rascar muchas preguntas. Y hoy vamos con con la parte, la 1. ¿De acuerdo? Está todo distribuido, o yo más o menos hablando con José Luis, ya lo hemos distribuido para que podáis llegar de cara a un examen habiendo hecho bastantes vueltas, sin necesidad de agobiarse, ¿no? Entonces, hay gente que lo mismo, este tema ya lo habéis estudiado y hoy se os hará mucho más rápido o hasta pesado porque ya lo conozcáis, otros que ya os habéis ventilado todo el tema A, otros que sois de repetición. Bueno, lo que vamos a hacer es encararlo mucho a preguntas tipo que suele salir en examen. La parte A1, ¿de acuerdo? Que cubre estos 9 temas. ¿De acuerdo? Son temas que finalizan en el siglo XVIII. Nos va desde la antigüedad hasta el XVIII, hasta aproximadamente el 1800, hasta finales del 1800, aunque en el temario explica, sí, sí, porque el último tema acaba allí. ¿De acuerdo? Empezamos del fondo, del principio de todo hasta el 1800. Es bastante pesado en el sentido de que suceden bastantes eventos, pese a que sí, mí siempre, bajo mi opinión, es más sencillo que la segunda parte, el A2,
donde explica muchos transgiversiones, es decir, muchos cambios, mucho a nivel político. Aquí, sobre todo, son a nivel de guerras y batallas y estrategias que se dan. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Mucho número y mucho concepto que vamos a intentar resumir. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos allí con la Antigüedad a Cataluña, el tema 1, parte primera, Antigüedad a Cataluña. Primero que tenemos que saber, y nos lo dice así la guía ya desde el minuto 1, que la historia de Cataluña no comienza propiamente hasta la Edad Mitjana. Por lo tanto, ya cuando te empiezan con esto, ya están marcando de esto que vamos a decir es paja, pero ojo, porque después ya veremos que hay conceptos que son muy preguntables, ¿vale? Pero ya nos quedamos con la idea de decir, cuando se ponga interesante será cuando lleguemos a la Edad Mediana, pero vamos a saber un poquito lo que pasó con anterioridad. Marcado en negrita, porque puede ser pregunta de examen. ¿Cuándo comienza la historia en Cataluña? Empieza en la Edad Antigua, empieza en la Edad Mediana, empieza en la Edad Barroca, ¿de acuerdo? Entonces, historia de Cataluña, ¿cuándo empieza? Edad Mediana. ¿De acuerdo? Nos dice que Vicens Vives define Cataluña como redós y passadís. ¿Qué significa esto? Redós y passadís. Lo que vemos aquí. Es decir, conviven diversas poblaciones que existen en el lugar, ¿de acuerdo? Con diversas poblaciones que vienen de paso. O sea, desde los primeros pobladores de la época del Neolítico y la Edad de los Metales a posteriormente otras civilizaciones que vienen y se instalan. Esto que nos ayuda a hacer pensar un poco, porque vamos a encontrar un popurrí de todo y de que muchas veces, muchas de las ciudades que tenemos en Cataluña y tenemos esa suerte de tener esa variedad histórica muy grande, encontramos que han estado los griegos, como en Empuria, pero encontramos que también han estado los romanos, pero encontramos que al lado hay un poblado íbero, pero al mismo tiempo encontramos un dolmen o una antigüedad mucho anterior a todas estas épocas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que aquí vivía gente. Cabe de señalar de que tampoco no se trata de la cuna de la civilización, que en este caso se encontraría en África, pero aquí ya había gente. Y aquí ya había gente y al mismo tiempo por aquí pasó gente. ¿Eso qué es lo que nos marca? Pues nos marca lo que se conoce como las etapas de la historia antigua catalana, ¿de acuerdo? Es decir, la edad del Neolítico, la edad de los metales, la edad de los griegos y posteriormente de los íberos que se encontraban aquí. Esto es lo que se viene a considerar como la historia antigua catalana. Estos 4 elementos son los que configuran un poco esa semilla de lo que aquí he puesto un mapa de Cataluña, que obviamente en su época no era de esta manera, pero son un poquito lo que marca, lo que nos va a marcar el germen de lo que posteriormente se creará a nivel político como conocemos actualmente como Cataluña, ¿no? La gente que estaba aquí con la gente que vino de paso, con otra cultura, con otra lengua y con otras tradiciones. Por tanto, Cataluña no empieza propiamente hasta la mediana. Cataluña se define como un redós y un pasadís, como entre los que están y al mismo tiempo gente que está por aquí de paso, ¿vale? Y a su vez la edad antigua catalana está compuesta por el Neolítico, la edad de los metales, la colonización griega y la cultura ibérica. Serían 4. Preguntable, se puede preguntar porque todo es preguntable en la guía, tampoco lo veo muy remarcable, pero tenemos que saberlo, ¿de acuerdo? Que como en edad antigua catalana, finaliza en la cultura ibérica. Restas humanas más antiguas de Cataluña, las que nos marcan en los temarios. Son 2. Y además les encanta todos los años preguntar. Haremos una sesión en concreto y sobre todo de cara antes del examen, únicamente de preguntas de examen posibles y preguntas de examen que han salido, que además las tenéis colgadas en la página web. Esta es una que todos los años cae, es decir, si vamos repasando, les encanta preguntar. Y yo creo que los años que no preguntan es porque da la casualidad que en ese modelo de examen a lo mejor se ha quedado en otro modelo de examen, pero la habían previsto. Son 2 en concreto, que es Lomas de Talteúy,
¿vale? De acuerdo, que pues un cráneo que se encontró en una cueva en la Cataluña Norte, ¿de acuerdo? Además, como curiosidad que sepáis, bueno, aquí he puesto la foto del monigote este, ¿de acuerdo? Como más o menos la recreación que han hecho de este hombre, que además de lo que detectaron ahora las recientes investigaciones es que, según parece, a este hombre sufrió de práctica de canibalismo, es decir, era un hombre relativamente joven, fallecido, y se han encontrado extracciones dentro del cráneo, del cerebro, posiblemente de sus mismos compatriotas que, pues bueno, una vez muerto, pues decidieron comérselo, ¿de acuerdo? Era otra época, como obviamente está expresado, hace 450.000 millones de años. Y a su vez, la otra resta más antigua que existe es la mandíbula de Bañolas, también correspondiente a un hombre joven, en la cual no acaban de determinar exactamente qué tipo de Homo es. Lo que sí que está determinado que tiene unos 70.000 años, se encontró, creo que fue en 1887 aproximadamente, estos dos vestigios. Después hay muchos más vestigios humanos, poblados, herramientas, etc., pero a nivel estructural como persona se encontró estos dos. El Homo talteui está demostrado pues que era, según parece, un Homo neanderthalis Homo erectus, estaría en este de aquí. Y en cuanto al mandíbula de Bañolas, los estudios más recientes lo situarían en un Homo sapiens sapiens, en su fase más primitiva. Aquí he puesto una esquematización de lo que de esto. Entonces, ¿para qué nos ayudará esto a saber? ¿O por qué había puesto esta imagen, intentar retener de manera imagen? Pues que el Homo talteui es más antiguo que la mandíbula de Bañolas. La mandíbula de Bañolas está más hecha polvo y será más pequeño que el Homo de talteui, pero es más reciente que el monigote que vemos a la izquierda. ¿De acuerdo? El Homo de talteui era, si no me equivoco más, un Homo erectus, mientras que la mandíbula de Bañolas se situaba en un Homo sapiens, Homo neanderthalis. Esto no hace falta que lo sepáis, ¿de acuerdo? Pues no sale temario, pero más que nada para que os ayude, y a mí me ha pasado y me ha ayudado, de decir, hostia, ¿cuál de los dos era más antiguo? ¿Cuál es la primera resta? Pues sabiendo que el monigote aquel era un Homo erectus, sé que los erectus estaban anteriores a los sapiens. Por lo tanto, esto puede ayudar a discernir en caso de que haya duda. Lo dicho, Cataluña comienza propiamente en la Edad Mediana, dentro del Epígrafe de Antigüedad de Cataluña, y el Homo talteui de 450.000 años y la mandíbula de Bañolas de 70.000 años son los restos humanos más antiguos encontrados de lo que actualmente ahora vendríamos conociendo como Cataluña. Vamos con la Cataluña romana, ¿de acuerdo? La Cataluña romana iniciaría o empezaría en el transcurso de las guerras púnicas, que son las que enfrentaron Roma contra Cartago. Aquí os he puesto un mapita para situar las que en su momento enfrentan Roma contra Cartago. Nos vamos a la zona de Iberia, ¿de acuerdo? Y en Iberia aquí vemos que estaban los íberos, pues, que es localizados, y infinidad de tribus y de gente que vivía, que ya habían llegado los griegos. Más que colonizar en su momento, ellos sí que obviamente eran más comerciantes que colonizadores. Pido, y ya me adelanto y pido perdón si tenemos en la sala algún historiador, ¿no? Porque intento a veces simplificar mucho todo y, pues bueno, obviamente les sangrarían los oídos. También es verdad que si hay algún historiador, lo mismo a lo mejor directamente estos temas es que ni los escuchas. Y lo que intento es hacerlo lo más sencillo posible y para que nos quede, digamos, la idea. Así que, ante todo, pido perdón porque quizás a lo mejor no soy estrictamente histórico, pero lo importante es entender el trasfondo y que no se quede la idea clara, ¿no? Pues en el transcurso de las guerras púnicas, que son las que enfrenta Roma-Cartago, es cuando realmente se considera más bien una invasión o colonización. ¿Sí hay alguien que quería comentar algo o es algún micro que... Pues si en algún momento queréis comentar o puntualizar algo, sin problema, ¿eh? Podéis cortarme sin ningún tipo de pudor, ¿eh? Pues lo que hablábamos, marcado en el negrita, en el 218 antes de Cristo, es cuando el general romano, en una de las guerras de las púnicas, que son las que enfrentan Roma con Cartago, ¿de acuerdo? Casi dos imperios, como así decir, que estaban enfrentados,
Y es cuando los romanos llegan a Empuria Brava, que en aquel momento era el Emporion griego. Los griegos, como comentábamos, ya estaban aquí, pero ellos eran más comerciantes quizás que colonizadores. Entonces, las relaciones griego-íberas eran mucho más fluidas que cuando llegaron los romanos, que entonces ellos ya sí que vinieron en el ámbito de conquistar y expoliar para la extensión del imperio, ¿no? Pues lo que comentábamos, los romanos se instalan en la península ibérica, se instalan en lo que actualmente conocemos como Cataluña y establecen en Tarraco su capital, ¿de acuerdo? En Tarraco establecen su capital, hacen diversos tratos con tribus íberas que no viene a cuento y además en el temario tampoco es que se especifica. Lo único que nos queda es que en el 218 llegan los rumanos, no, perdona, los romanos, se instalan en la península, entran por Empuria, establecen Tarraco como una similitud de la Roma romana y hacen precisamente tres aspectos que son fundamentales de esta época y que van a empezar a marcar el carácter futuro de lo que será Cataluña, ¿no? Es decir, primeramente, cabe señalar, y esto es importante para después, los romanos se basan en el sistema del esclavismo, es decir, ellos conquistan terreno, obtienen esclavos y con estos esclavos los explotan trabajando, obteniendo determinados rendimientos, ¿de acuerdo? Establecen la vía Augusta, que sí que puede ser pregunta de examen. ¿Cómo se llama la vía que estableció el Imperio Romano en Cataluña? Pues en Cataluña y en la península, la vía Augusta, que allí lo veis que es la que comunica, estáis viendo en la imagen, Tarraco con las diversas ciudades de la península, y a su vez se basa en un sistema también muy rural de cultivos y artesanía. ¿De acuerdo? Entonces, Cataluña empieza siendo esto conquistado por romanos, ¿de acuerdo? Y sufriendo un proceso que se llaman de latinización, ¿de acuerdo? Del latín. Es decir, en Cataluña se habla latín, que posteriormente, ya veremos en los temas específicos del catalán, acabará derivando en catalán, se adapta la religión romana con la creencia de los dioses, que posteriormente se adaptará al catolicismo y finalmente se instala el derecho romano. Si alguien está estudiando derecho o va a estudiar derecho, es una de las asignaturas eh, en la cual mostrará más o menos afinidad. En mi caso, pues la verdad es que mostraba un tremendo aburrimiento, pero también cabe señalar que sí que es verdad que era, por otra parte, tenía momentos interesantes porque eran las bases de lo que es nuestro derecho actual, ¿no? Entonces, la compraventa, los contratos o las determinadas cláusulas ya estaban establecidos por el derecho romano. Pues bien, pasamos de una sociedad con tribus íberas y con cada uno haciendo lo suyo a una sociedad más normalizada, conquistada y dominada por los romanos, que en ese sentido pues eran más cuadriculados, ¿no? Continuamos. Lo que os hablábamos de la Cataluña romana. Guerras púnicas, Roma y Cartago desembarcan en Ampurias, el sistema económico romano era el esclavo, la litenización propicia la aparición del catalán y aquí viene el tema a partir del siglo III después de Cristo, hay una crisis en el sistema socioeconómico de los romanos, del Imperio Romano, ¿no? Esto es porque se produce una paralización de la expansión militar. Roma, como ya sabéis, un poquito o suena del instituto o en las películas, se extendió enormemente. La sociedad fue evolucionando y entonces empezó a crear una permeabilidad en las fronteras, es decir, sostener aquello era imposible. Para empezar, ya no había tantos esclavos porque los territorios ya habían sido conquistados y los esclavos ya no quedaban más. Por otra parte, las diferentes tribus y entre algunas bandas como son los visigodos, que después veremos que acaban conquistando, por lo tanto, militarmente tenía que estar en 100.000 frentes. A nivel de sociedad había evolucionado, Roma sufre unas determinadas evoluciones y demás, y entonces pasamos que sobre el siglo III esa expansión militar finaliza, empiezan a entrar bandas armadas dentro de lo que es el Imperio Romano y esto nos llevará a una crisis en el sistema romano que llegará también aquí a Cataluña. Y es la que vemos, ¿de acuerdo? Es en el caso de Cataluña, de la península ibérica, con la llegada de los visigodos, ¿de acuerdo? Que venían del norte.
pero posteriormente con la llegada también del sur. Por lo tanto, si hasta entonces los romanos eran quienes habían conquistado la península, habían conquistado Cataluña o la zona de Cataluña, para entendernos, después de la península ibérica en el 218 desembarcando en Ampurias, ahora eran ellos quienes eran conquistados en un primer momento por los visigodos, ¿de acuerdo? Y posteriormente por las bandas del norte de África, sarracenas, que en el caso del temario nos marca diversos eventos que quizás sí que serían interesantes remarcar, ¿no? Aquí nos dice que del 400 al 700, ¿vale? Pues los romanos acaban siendo conquistados por los visigodos, cuya capital es Toledo. Además, una ciudad muy bonita, con mucha historia, con lo que comentábamos, con muchas capas de historia de diversas civilizaciones que han pasado. Y posteriormente, con la entrada de los árabes, que es en la imagen que tenemos en la derecha, de acuerdo con algunas de las batallas más importantes, en la cual destacamos el año 711, destacable para hacer esa línea del tiempo que comentábamos que intentaremos hacer hacia la parte final de la clase. Esa línea del tiempo, el 711 con la entrada de bandas armadas del norte de África y el 720 como la conquista finalizada por parte árabe de la península. Pues lo que comentábamos, guerras púnicas, sistema del esclavo, crisis del Imperio Romano, y bajo influencia de los visigodos durante el 5 y el 7, y finalmente 711 llega de las bandas norteafricanas y 720 conquista. ¿Hasta aquí alguna duda que tenéis? Consulta, más o menos me vais siguiendo. Todo bien. Bien. Perfecto, pues haremos unos 15 minutitos más, haremos una pequeña pausa, ¿de acuerdo? Porque Perdona, ¿puedes tirar una diapositiva atrás, por favor? Ahora, lanzamos. gracias. ¿De acuerdo? Era el resumen de la Cataluña romana. He ido intentando poner en cada una de las diapositivas, lo he hecho como creo que puede ayudar un poquito, porque si veis aquí, vamos viendo un poquito, siguiendo el tema de lo que hemos ido para no irnos perdiendo. En la antigüedad hablábamos del monigote aquel con las restas humanos, ¿de acuerdo? Y de los griegos y historias, y ahora estamos en la Cataluña romana, y ya de los romanos habíamos pasado finalmente a los africanos, pasando por los visigodos. ¿De acuerdo? Pues Así mira, podéis, digamos, ir siguiendo el hilo. yo tengo aquí anotado, cuando has dicho que del siglo V al 8 que llegan los Mm. visigodos, tengo anotado, y creo que alguna vez lo he visto en pregunta, pero no sale en temario, que en el 476 cae el Imperio Romano. ¿Ese dato es importante o no? Caída del Imperio Romano. No lo tengo anotado, podría ser. No lo he visto en pregunta oficial, sí que lo he visto a veces en test, Es que algunas pregunta veces. sí que lo he visto, por eso lo tengo así anotado y señala a los siglos V y 8, digo, no sé si tiene que ver con eso, de ahí. Perfecto. Bueno, es una anotación. A ver, le están mirando, yo al menos lo tenía marcado. Es importante saber porque a nivel cultural, ya simplemente puede ser que a lo mejor no te lo pregunten aquí, pero que te lo pregunten para los que se presenten también a policías locales. No lo sé si en el temario, ya digo, estas anotaciones son buenas. En el temario no sé si lo habéis visto. En Yo la no guía creo lo he que visto, no. lo tengo por aquí delante. No sé si puedes No, localizar. yo en el temario no lo veo, pero lo En tengo la guía no anotado. está, creo. Sí, en la guía no Importante, está. sobre todo. Sí, a mí en la guía tampoco me suena de haberlo visto, ¿eh? Exacto. Igualmente como cultura, a nivel cultural es importante porque es nivel ESO bachillerato y por lo tanto esto sí que os saldría exámenes culturales de policías locales, ¿de acuerdo? Entonces, en esa línea del tiempo, ahora se está preparando Mossos, pero se pueden dejar una anotación como diciendo esto me va a servir también para policías locales. En el temario ya digo yo no lo he visto. Igualmente, esto es como el resumen de la explicación. Si veis algún dato que os chirría o algo, posiblemente quizás a lo mejor me he equivocado, o también es bueno remarcarlo. Ya digo, en principio la guía no sale y sobre todo súper importante es, la verdad es que una de las cosas que hace muy bien procesos selectivos de Mossos es que pregunta sobre la guía. No, a diferencia de locales u otros cuerpos policiales donde la guía es orientativa, aquí hay que reconocer que van bastante finos. Entonces, si no aparece en la guía, todo lo que no aparezca, para Vale. saberlo más, genial. Pero en vuestro resumen de Mossus no debería en principio figuraros, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosita Vale. más que tengáis? Si no,
Seguiremos No. tirando millas. Pues vamos hacia lo que ya es el nacimiento de Cataluña. Muy preguntable, ¿de acuerdo? El nacimiento de Cataluña se sitúa entre el siglo 8, perdón, entre el siglo 9 y el siglo 10. Por lo tanto, entiendo que se sitúa entre del 800 al 900 y del 900 al 1000. Vale. Una pregunta. Dime, Es que la guía, en la mía me sale que es del 10 al 11. ¿el de esto de Cataluña? Podría ser. ¿Tienes la página? Voy. A mí me sale del 9 al 10. Sí, a mí también. A mí también, de la oficial. Ojo que dentro de las guías, ahora A no sé mi si- també em surt del 9 al 10. ¿vale? Mirar bien dentro de las guías porque hay fe de ratas, ¿vale? Que es la ampliación y cuidado no tengáis una guía de las antiguas, que a veces pasa. Yo hace tiempo he trabajado con la del 2021, creo que era 2017, y cambiaba alguna cosita, ¿vale? O la de Janet 2023, del 10 al 11. En Ideas Força me sale més concretament els segles 10 i 11. Amigo, pues a lo mejor aparecen en Ideas Forsas, pero en el otro lado yo he visto que estaba escrito diferente. Sí, Ya es Sí, sé. verdad. la Ahora la página cámara y lo ve. en la página 11 pone de 9 al 10, sí. Sí. Y a lo mejor en Ideas Forza, en cambio, sale. Mira, sí, aquí lo estoy viendo, Sí, pero si queréis, yo lo he encontrado, ¿eh? Es entre el siglo 9 y 10, pone el nacimiento de Cataluña. Y Sí. entonces, Sí. entre el siglo 11 y 12 es la consolidación definitiva de Cataluña como unidad política de Estado feudal. Exacto, que comienza propiamente el que anomena Edad Mitjana. Vale. Vale. Sí. Nos quedamos con el dato que tenemos aquí, ¿eh? Sería muy enrevesado que hicieran esta pregunta, porque incluso podría llegar a confusión. He visto lo que él comentaba en la página 17, dice la historia de Cataluña comienza pròpiament el que anomenem Edat Mitjana, y més concretamente els segles 10 y 11. Y en cambio, en el apartado que comentábamos que he anotado yo, es el que pone 9 y 10. Nos quedamos con el 9 y 10, pero bueno. Pero antes en la diapositiva salía que Cataluña comienza en la Edad Mitjana, ¿no? También. Sí, Pues comienza. O sea, sí, una sí. cosa comienza y luego neix. Sí, bueno, con Mesanes no hay por ese concepto no hay problema. Al principio salía Cataluña comienza en la Edad Mitjana. Sí, que es en la primera frase de todas, que es la que comentaba que tenemos aquí. Dice Edad Mitjana. Ahí estaba que estábamos viendo. Ya digo, de momento no vamos a de esto más. Le daremos una vuelta porque sí que me inquieta un poco que en Ideas Forza lo dice de una manera y yo lo he anotado según el de la otra manera que está. Dentro de la guía se contradice un poquito. Lo importante que aquí yo lo situaría entre el 9 y el 10 por los hechos que vamos a ver. Ya veréis. Lo que os comentábamos, ¿por dónde íbamos? Hablábamos de la conquista serraína, lo que teníamos aquí en el apartado de la derecha. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Perdón, es que había algún micro abierto. Vale. Nacimiento de Cataluña se sitúa entre el siglo 9 y 10, ¿de acuerdo? Importante, una vez que los africanos conquistan la península, siguen subiendo hacia arriba, ¿de acuerdo? Siguen subiendo hacia arriba, llegan al Imperio Carolingio, baja hacia abajo de nuevo y establece lo que se llama la marca hispánica, que es el punto de corte, digamos, entre católicos, norte de Europa, y sarracenos, la parte del sur de Europa. En esa marca hispánica, ¿de acuerdo? Es donde se establecen diversos territorios que se pasan a denominar comtats, ¿de acuerdo? Es lo que se conoce como la Cataluña Bella. No os lo he puesto tampoco remarcado porque no suele... Alguna vez sí que le he visto pregunta tipo test, pero no en las de oficiales, que dice que comprende los territorios de Llobregat, Cárdenas, Segrià, Mitja y Conca del Tren. Aquí os he puesto una imagen. Esto es la marca hispánica, ¿de acuerdo? Y todo esto es lo que está formado por condados, ¿de acuerdo? Dentro de lo que vienen siendo los condados, que aquí podéis ver que pues había diversos condados, todos estos condados estaban gobernados por el rey de los francos, ¿de acuerdo? Que ponían a una persona y había un condado en concreto que era el que acabó siendo más potente, que era el condado de Barcelona, ¿de acuerdo? Persona que sí que sale en examen y pregunta de examen quién es el fundador del Casal de Barcelona, es decir, de estos condes y territorios
quién lo fundó, ¿de acuerdo? Y entonces, en este caso, era el fundador del Casal de Barcelona, era Guifré el Pilós. ¿Por qué es importante, no? Y haciéndonos esta foto de aquí, pues es importante esta persona porque posteriormente el de Barcelona y sus familiares harán que gobernarán sobre el resto de condados y en especial sobre los que son parte del territorio de Cataluña. ¿De acuerdo? Entonces, Guifré el Pilós, persona importante, es el que es del condado de Barcelona y poco a poco será el que llevará la batuta del resto de condados. Este quizás os suena, o la imagen más famosa de este hombre es la que estamos viendo aquí, que es la de la leyenda de las 4 barras de la Señera. ¿De acuerdo? Esto no sale en examen, si no me equivoco, no es de temario, yo os lo amplío un poco más porque seguro que habéis visto esta imagen o habéis escuchado sobre la creación de la Señera, pues bueno, pues era el Guifré Pilós que en una de las batallas, en el Castell d'Aura, luchando contra los sarracenos, es herido de guerra y entonces el rey Franco es el que coge supuestamente, moja su mano en la herida que él tiene y con con esos 4 dedos marca de color rojo en su escudo, que era dorado, y le dice, mira, a partir de ahora estas serán las armas de el emblema de tu casa, ¿no? Y de aquí de tu casa para la lucha, ¿no? Es decir, este va a ser tu emblema, ¿no? Manchado con tu sangre, etc. Y a partir de aquí nace la señal. Por lo tanto, nacería, pues cuando falleció este hombre, el 11 de agosto del 897, nace lo que conocemos como la marca de la señera. ¿Es necesario saberlo? No, simplemente lo hago para que os suene un poquito, en este caso, quién era Guifré Pilós. Hay una serie de TV3 que se llama Comtas, que bueno, explica un poquito la creación de todos esos condados y la relación con los reyes francos. De hecho, por eso la captura de imagen de Guifré Pilós es una representación de cómo era este hombre. Por lo que decíamos, que nos ponía en la guía, se situaba entre el 9 y el 10, y los territorios que quedan en esa marca hispánica son los que se dividen en condados, ¿de acuerdo? Y el fundador del Casal de Barcelona acabará dirigiendo la resta de condados. ¿De acuerdo? Llega un momento que estos condados que estamos viendo aquí, que dependían del rey Franco, ¿de acuerdo? Pasan a ser independientes. Y pasan a ser independientes por 2 motivos. Lo primero, porque los condados acaban heredándose. Es decir, antiguamente era el rey Franco el que iba poniendo quién era quien quería que dirigiera en cada uno de los condados, pues el condado de Conflent voy a poner a fulanito de tal y cuando fallezca pondré a fulanito de tal, y lo primero que notamos que en el tiempo ya no es que ponga a fulanito de tal, sino que si yo en su día puse a fulanito de tal, ahora será su hijo quien heredará ese condado. Por lo tanto, hay una herencia de los condados que finalmente acaba con la desvinculación de Francia, con el Reino de Francia, y quien llevará a cabo esa desvinculación será Borrell II, que era, si no me equivoco, quiero recordar mal, nieto de Guifré el Pilós, que recordamos que era el fundador del Casal de Barcelona. Entonces, haciendo un poquito de remembre para situarnos, los musulmanes llegan hasta Francia, la batalla de Poitiers pierden en Francia en el 732, y empieza otra vez lo que viene siendo la reconquista, primeramente con la marca hispánica, estableciendo condados, y después desarrollándose ese condado de Barcelona con Guifré Pilós, y posteriormente su nieto se desvinculará de los franceses y dirá, no, ahora vamos a nacer como uniendo los diferentes condados y gobernando sobre el resto de condados, que eran todos los que estamos viendo aquí, Conflent, Cerdaña, Rosselló, Vallespir, etc. Eran territorios que poco a poco iban, digamos, conquistándose a los árabes. Vamos a lo que es ahora la Cataluña feudal y lo que comentábamos antes de Cataluña feudal de feudos. Es decir, ya no son condes que dependen del rey de Francia, sino ya son propiamente ellos mismos un feudo, ¿de acuerdo? Ese feudo, que aquí pone que nos lo sitúa entre los siglos XI y XII, entre el 1000 y el 1100, constituyen la consolidación de Cataluña como una política de Estado feudal. Es decir, como un reino feudal de lo que tenemos en la cabeza de los caballeros, de las peleas, de las quintas, de los castillos, ¿no? Aquí lo que nos dice es que en el año 1137 Ramón Berenguer IV se casa con Peronilla de Aragón
y forman lo que determinados historiadores llamaron la corona catalano-aragonesa o la corona de Aragón, según otros historiadores, diciendo que este es el concepto. No vamos a entrar en conceptos, únicamente nos quedamos con que en el 1137 Ramón Berenguer IV se casa con la Peronilla de Aragón y forman ya lo que viene siendo lo que conocemos como Cataluña, que después poco a poco, digamos, se irán haciendo más grande. Pues estos dos señores se casan y unen por así entenderlo de alguna manera, los condados de aquí de la izquierda que se habían ido ampliando y habían llegado hasta Zaragoza y los condados de la derecha que con Barcelona que se habían ido conquistando y habían llegado hasta Lérida. Por lo tanto, ya con esta unión empezamos a hacer un poquito a dibujar lo que será la marca de Cataluña. Aquí lo podemos ver en otra diapositiva, un poquito lo que os comentaba. Condados poquito a poco pequeños que con el paso del tiempo se van haciendo más grandes y llegamos a este reino de Catalón, de Aragón y el condado de Barcelona que había unido todo el resto de condados que había llegado a conquistar, se unen y forman esta entidad Corona Catalano-Aragonesa o Corona de Aragón, ¿de acuerdo? Que ya es una entidad mucho más potente y ya hay una Al-Ándalus, es decir, unos árabes que empiezan a estar en decaída, ¿no? Hasta aquí vais siguiendo, vais más o menos bien. Hago 5 minutos más y haré una pequeña pausa de 10 minutitos, ¿de acuerdo? Y porque me interesa un poquito, esto es un poquito más pesado y es importante refrescar para lo que viene, que será todavía un poquito más pesado, por así decirlo. ¿De acuerdo? Lo que comentábamos, consolidación de Estado feudal, el matrimonio de este Ramón Berenguer IV con la Peronilla de Aragón, y entonces hay un tema que es importante, que es el tema de los cátaros, ¿de acuerdo? Los cátaros, que aquí he puesto una pequeña explicación, los cátaros fue, y aquí tenéis un poquito el mapa, no sé si habéis estado por la zona de los cátaros, de Toulouse, Carcassona, Montpellier, la verdad es que es una zona muy bonita de visitar de castillos y demás. Los cátaros fue, entre comillas, como una disgregación del catolicismo, ¿de acuerdo? Es decir, viene relación, por así simplificarlo, fue una manera de pensar, igual que dentro del catolicismo han aparecido protestantes u otras ramas dentro de la religión, los cátaros fue por aquel momento un poco esto, ¿no? Es decir, empezaron a ver que decir, hostia, esto de la religión no cuadra no nos acaba de cuadrar y empezaron a hacer una interpretación propia suya de la religión. ¿Qué pasa? Que el Papa Inocencio III y Felipe II, rey de Francia, ven la oportunidad de decir, vamos a hacer una cruzada contra los cátaros, como que esta gente son fanáticos religiosos locos que no tienen nada que ver con el catolicismo, que realmente es la luz, ¿no? Y vamos a intentar quitarles, y aquí estáis viendo en las imágenes, los terrenos que tienen aquí. Entonces se disputó una batalla, en la cual la más famosa fue la batalla de Muret, donde Per al Catòlic, que en este caso era quien gobernaba todo el tema de Cataluña, ¿de acuerdo? Todo lo que conoceríamos como la corona catalano-aragonesa o la corona de Aragón, falleció en esta batalla cerca de Toulouse y en el caso de los franceses se quedaron con todos esos territorios que formaban parte de los cátaros. Todos estos territorios que veis en pantalla eran de los antiguos condados, ¿de acuerdo? Cuando habíamos visto, habíamos estudiado los diversos condados que se habían montado en su momento, ¿de acuerdo? Eran pequeños condados que se habían ido haciendo cada vez más grandes, ¿de acuerdo? Y entonces la parte norte de Cataluña pues comprendía mucho más condados que además daban estaban disgregados del reino de Francia. Entonces Francia ve la oportunidad de nombrarles herejes, como que la interpretación que hacían ellos de la religión no era correcta y así poderse, digamos, apoderar de esa parte. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues el resultado es lo que os comentaba, la batalla de Muret, ¿de acuerdo? Donde fallece el Per al Catòlic y donde se pierden pues diversos territorios que existían en la Cataluña Norte y que después, posteriormente, los franceses, por decirlo de alguna manera sencilla, nos vuelven a robar inventando pues otra trama, ¿no? La sociedad en esta Cataluña feudal se basa en dos estamentos, sobre todo. El nobiliario, o sea, los caballeros, y el eclesiástico. ¿De acuerdo? En la Cataluña feudal solamente tenemos estos dos. O sea, nobiliarios y eclesiásticos. ¿De acuerdo?
La población constituye una masa de payeses, sobre todo. Es una sociedad agrícola y formada por payeses a disposición de los señores feudales, de los nobles feudales, ¿de acuerdo? Y donde se basa también en una jerarquía, en unos usachas. Es decir, muchos de estos payeses cultivan la tierra porque que les da el señor feudal con la promesa de que se pueden quedar a lo mejor una parte de la cosecha, pero toda la cosecha es del señor feudal, ¿no? Se basa en estos usos que hacen las personas. Pues vamos, en este caso, con la expansión de la corona catalano-aragonesa. Yo ahora sí que llevamos 50 minutos de clase, vamos a hacer 10 minutitos de pausa, ¿de acuerdo? Para que podáis ir al lavabo y demás, podéis hacer alguna anotación si queréis más, vamos in time y a partir de aquí veremos cómo acaba evolucionando esto y cómo lo que acaba siendo pues a nivel de territorio gigante y enorme con las conquistas de muchos terrenos, pues acaba siendo reducido a más o menos el tamaño que actualmente conocemos. Son 20, las 20 y 20, vamos a dar hasta las 20 y 30, 20 y 30, 20 y 35 aproximadamente de descanso, ¿de acuerdo? Para que podáis pues, gestionar cenas, los que tengáis críos y demás historias. Y ahora ¿Dejar volvemos. la diapositiva anterior, porfa? Sí, por supuesto. Aquí tenéis. Esa, vale, gracias. Nada. Bien, son las 20 y 30, volvemos donde nos habíamos quedado y continuamos que ya esta segunda tirada hasta que podamos hacer algunas preguntas tipo test y un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Lo que comentábamos en el momento en que nos estábamos, empezamos el siguiente epígrafe y haciendo un poquito repaso de lo que habíamos visto esta antigüedad en Cataluña, ¿no? Con esos restos de esas personas, y habíamos hablado de los griegos, habíamos visto cuando llegaban los romanos posteriormente y que habían sufrido las conquistas, primero ya habían llegado los visigodos, posteriormente los sarracenos, el nacimiento de Cataluña con esa marca hispánica y esa creación de condados, y ya lo que era la Cataluña feudal con la unión entre Ramón Berenguer y Peronella de Aragón y la creación ya de este reino va mucho más significativo. Y ahora estábamos en la expansión de la corona catalano-aragonesa, de acuerdo que podíamos ver pues una imagen el resto de cómo se extendió a diversos puntos, tanto en vías comerciales como en vías militares. ¿De acuerdo? La persona más importante de esta época sería Jaume I Conqueridor, que es quien inicia esa expansión de la corona catalana-aragonesa. ¿De acuerdo? A partir de aquí hay también las conquistas de diversas plazas, como puede ser Valencia y similar. No lo he llegado a poner porque, pese que algunas veces salen en preguntas tipo test, que a veces se hacen y creo que hay preparadas algunas, os han preparado algunas que os salen a efectos prácticos en examen, repasando preguntas de años anteriores, no lo he visto. Lo que sí que he visto, por ejemplo, es en la figura o el nombre de Jaume I Conquerido, que todo esto que además estamos explicando ahora será la base que pondrá cuando hablemos también del catalán o incluso, sí, sobre todo de la creación del catalán, porque durante esta época es cuando se impulsa y se promulga más como lengua, ¿no? Durante esta época, ¿de acuerdo? Que ya va sigue siendo Cataluña feudal como conocemos el ámbito feudal, pero se empiezan a aparecer los que son las primeras instituciones políticas catalanas, como figura aquí, entre el siglo XIII y el siglo XV, del 1200 al 1500. ¿Cuáles son esas tres instituciones políticas? Pues bien, la primera serían las Corts catalanas. ¿De acuerdo? En este tema A1 no aparece, en este bloque A1 no aparece el año, aparece posteriormente en instituciones políticas de Cataluña, sí que aparece el año de creación, yo me he centrado en el A1, poco a poco iremos viendo,
pero de aquí lo que nos interesa es tener claro un poquito el concepto de qué eran las Cortes catalanas. Las Cortes catalanas era la representación de los tres brazos, de las tres ramas que habían, ¿no? A la rama antes, si hablamos que la Cataluña feudal era sobre todo nobiliario y eclesiástico con unos condes, aquí ya hay una evolución y ya estamos hablando de que hay un rey, ya no son los condes que heredan, sino ya tenemos propiamente un rey, ¿no? Entonces tenemos un rey en el que esas Cortes catalanas tendrá una representación, el brazo real o representantes de la ciudad, que era gente que el rey ponía, el brazo nobiliario, esos caballeros que tenían en esos países trabajando, y ese brazo eclesiástico, ¿de acuerdo? Que era el poder y la importancia que tenía la iglesia en esta época. Pues aquí vemos una representación de cuando se unían y lo que nos explica que estas Cortes catalanes tienen unas funciones legislativas, como puede ser la aprobación de impuestos también, servían de asesoramiento al monarca y al mismo tiempo se negociaban el privilegios. Pues a fulanito de tal le vamos a nombrar hoy noble o conde de no sé qué y se distribuían para así ver. En general sería como una el nacimiento es como una sincronización un poco para poner un poco de orden, porque vosotros imaginaos realmente aquella época para hacer el cumplimiento de las leyes o para ponerse de acuerdo la dificultad que podía haber, ¿no? Sobre todo cuando a lo mejor tenías a tu homólogo a 5 días a caballo, ¿no? Y si llegabas, ¿no? Entonces, las Cortes catalanes nacen un poco, bueno, para representar, a ver qué es lo que está pasando en el territorio y representación de esos tres brazos. Para el día a día de las Cortes catalanes aparece lo que se conoce como la Diputación General o Generalitat, que se trataba de una representación permanente de las Cortes. Es decir, si las Cortes pues, se reunían cuando el tiempo que se reunieran en aquella época, aparece la Diputación General, que es una representación permanente de las Cortes. Y entonces nos dice que estaba formada en su momento por 3 diputados, ¿vale? Uno por cada brazo, uno por el nobiliario, otro por el eclesiástico y otro por el brazo real, y 3 oïdors de comptes, que podríamos decir que eran un poco los contables o en aquella época los que sabían leer y de números, ¿no? Entonces, esa era la composición de este organismo cuyas funciones era ejecutar las decisiones de las Cortes, defensar las leyes y captación de impuestos. Es decir, estas 3 personas, bueno, en total 6, eran los que estaban al quite si en esa reunión que habían hecho de las Cortes catalanas ya habían acordado que había que hacer una recaudación de impuestos en cada uno de los molinos establecidos a las lleras de los ríos porque había que financiar la conquista de Valencia, pues la Diputación General o Generalitat, como pequeño embrión de lo que posteriormente será la Generalitat propiamente dicha, ¿de acuerdo? Es quien se ocupaba del día a día de ver y de hacer un seguimiento de esto. Por tanto, en esta expansión de corona catalano-aragonesa, es decir, en esta edad feudal de caballeros, pero ya mucho más asentado con un reino, con un objetivo, ¿de acuerdo? Tenemos a Jaume I el Conquerido, tenemos la aparición de las Cortes catalanes y tenemos la aparición de la Diputación General o Generalitat, ¿de acuerdo? Con estos 3 más 3. Y a su vez, tenemos la aparición de las primeras instituciones en administración local. El tercer organismo que va a aparecer va a ser el Consell de Cent. No sé si habéis tenido la oportunidad de estar. Normalmente para las fiestas de la Mercè y algunos otros actos está abierto, es en el ayuntamiento. En mi caso, por ejemplo, creo que os colgué una foto donde nos hicieron entrega. No sé si he reanudado la grabación, darme un segundito. Sí, a ver. Vale, sí, está reanudada la grabación. Pues en mi caso, donde nos hicieron la entrega de la placa policial fue en este salón. La verdad es que es bastante ceremonial y muy demás. Y aquí es donde en la ciudad de Barcelona, que hemos explicado que era la más importante entonces, es decir, en la época romana era Tarraco, en la época ya feudal era Barcelona y Zaragoza también, que en su momento era importante. En la ciudad de Barcelona, en esta sala, se reunía el Consejo de Ciento, formado supuestamente por 100 personas de peso en la ciudad. Esas 100 personas eran la burguesía comercial, los mercaderes y los menestrales. Digamos que era la gente que tenía el dinero en la ciudad de Barcelona, en un número supuestamente de 100, se reunía y entonces hacía una función de consulta y control sobre los 5 consejeros de la ciudad de Barcelona. Los 5 consejeros que había sido impuesto por el rey a la ciudad de Barcelona, pues estos hacían un poquito el control para que no se desmadrara, ¿no?
De esa manera, la parte, digamos, más importante de expansión catalano-aragonesa, pues es lo que estamos viendo en pantalla. A Jaume I Conterido, a la creación de las Cortes Catalanes, la de la Diputación General Generalitat y la aparición de organismos de control local, es decir, de lo que viene siendo las ciudades, como puede ser el Consejo de Ciento. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que queréis aportar? No. Vamos a la crisis de la Baja Edad Mediana, ¿de acuerdo? Siglo XIV y XV, ¿de acuerdo? Este sistema, que al final no deja de ser un sistema, pues bueno, que para un determinado número de población se mantiene, pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos que pensar que la expansión implica abrir vías de comercialización, implica la obtención de recursos, implica el crecimiento como sociedad, sobre todo a nivel poblacional, ¿vale? Cuando el crecimiento de la población se da en circunstancias donde los organismos que hay para su expansión no son realmente los adecuados, pues se producen las épocas de crisis. Y las épocas de crisis que vienen en la Baja Edad Media se debe en tres motivos. Hay crisis económicas y de población, crisis social y crisis política. Lo más destacable de aquella época fue la peste negra. Y esto sí que ha sido pregunta de examen. Es decir, que cómo se llamaba la enfermedad o hasta incluso en qué año se determinó la peste negra. Pues la peste negra